Gracia y paz sean dadas a cada uno de ustedes, amados hermanos, amigos que ahora mismo están conectados a la Escuela del Espíritu. Bienvenidos, desde acá los saludamos, los hermanos que se encuentran también con nosotros, y esperamos que este tiempo sea un tiempo en el cual el Señor añada cada día más de su gracia y paz en nosotros. Es decir, que el Señor crezca en cada uno de nosotros. Esperamos que este tiempo sea también muy edificante, no solamente conocer a Cristo, sino saber para qué y por qué estamos aquí en esta tierra. Así que bienvenidos todos y todas. Vamos ahora al Padre. Te damos muchas gracias por este tiempo que nos das. Y porque hasta el día de hoy nos has dado vida. Y no es poca cosa, sino que es un milagro de Dios que nos hayas dado salud y vida y podamos estar reunidos, tu iglesia reunida en esta hora. Confiamos y creemos que el Señor cada día hará cada vez más milagros a través de su iglesia, a través de su cuerpo, que es en Dios, las manos, los brazos, los pies aquí en la tierra. Así que, Señor, te pedimos que tu gracia sobreabunde en nosotros, abra nuestro entendimiento, nos dé luz y sabiduría en todas las cosas, nos dé esa revelación de entender tu palabra. Queremos ser esa generación que entiende tu palabra y que pueda expresarla aquí en la tierra. Señor, te agradecemos de todo corazón, en el nombre de Jesucristo, a quien honramos y glorificamos por siempre. Amén y amén. Estamos hablando acerca de los peligros y males de este siglo XXI y sobre todas las cosas, los milagros que el Señor está realizando a través también de su cuerpo, de su iglesia. Y hablamos de que uno de los milagros por donde tiene que empezar cada vez más en nuestras vidas es en nuestros hogares, en nuestras casas. Y estamos viendo que nuestro Señor Jesucristo visitaba las casas y vemos que Jesús entró a la casa de un hombre que cobraba impuestos. Siempre el Señor iba a los hogares, iba a las casas, era su ministerio y es el cada uno de nuestros ministerios también. Porque es el lugar donde comienzan o empiezan los milagros de este siglo XXI. Y no estoy descalificando de ninguna manera de que no haya servicios, reuniones de milagros. Nuestro tema no es descalificación en absoluto, sino nuestro tema fundamentalmente es transformación. ¿Y qué es lo que nuestra mente, nuestro corazón necesita ser transformado? El apóstol Pablo decía: transformaos en vuestra mente, renovaos en vuestra mente. Entonces, cuando algo se ha hecho durante 50, 60 años, y lo que se ha hecho durante 50, 60, 70 años queda sin transformar la vida de la sociedad y no ha quedado un impacto en nuestro barrio, en nuestras ciudades, en nuestras naciones,
es porque simple y llanamente nuestros corazones no han sido transformados. ¿De qué sirve solamente a ti que haya solamente un milagro en una reunión, un milagro en nuestras casas, un milagro donde nosotros vivimos, si cuando volvemos a casa nadie se va a enterar de que tú eres una persona que ha recibido la vida de Dios? ¿De qué sirve tener reuniones o que haya un milagro en la reunión si nadie más se va a enterar en el barrio, en la ciudad, de que en tu vida ha existido un milagro? El milagro tiene que suceder, entonces decimos, primeramente en nuestros hogares, en nuestras casas. Las cosas se tienen que ver donde los hijos primeramente lo ven en los hogares, donde tu cónyuge lo ve, donde tus padres que viven en tu hogar lo ven, a donde tu familiar en los próximos meses puedan verlo también suceder en tu vida, en tu casa, en tu hogar, en tu familia. No tiene que ser nada más una historia que queda en Facebook, ni tiene que ser una historia que se escribe en una página web de un milagro que sucedió hace un mes, hace una semana, hace 15 días, ni tiene que ser algo que pasa solamente en tu vida. No es algo que se pueda poner en un WhatsApp o en Facebook, en Twitter, etc. Nadie va a transformar el mundo, escúchelo bien. Nadie va a transformar el mundo ni por un WhatsApp, ni por una red social. Va a pasar porque algo ha sucedido realmente en nuestra vida, en tu vida en particular. Ni siquiera la rodilla que se sanó, o la columna que se sanó, o el milagro de que una persona tenía un cáncer va a ser tan poderoso como tocar la eternidad. Por eso mi enfoque no son las citas bíblicas donde se encuentra, donde está. Decía que nuestro Señor Jesucristo no habló en versículos bíblicos para que usted pueda memorizarlos o retenerlos en su mente, en su corazón, sino una cosa en común denominador: casas donde Jesús determinó sanar, y nosotros tenemos que visualizar los males de este siglo XXI. Cuando escuchamos uno de los grandes padecimientos y males del siglo XXI, vemos que otro de los males es la discriminación. Otro de los males que existe en nuestro siglo XXI. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, resolvió la discriminación. Nuestro Señor Jesucristo hizo un milagro, se metió a la casa de alguien que era, como vimos el caso, un recaudador de impuestos, siendo judío. Entonces, era alguien en aquel entonces, en los tiempos de Jesús, que se había supuestamente vendido, comprado al Estado romano. En aquel entonces
o el imperio que gobernaba en los días de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra discriminación viene de crimen. Discriminación viene de crimen. Es decir, discriminar viene de crimen, es un crimen que cada uno de nosotros debemos de entenderlo, también en el espíritu, discriminar. No era cualquier cosa, no era una persona apartada, separada, discriminada, cualquier cosa. Entonces, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, entendió aquel mal del siglo. Y cuando escuchamos ahora sobre leyes de derechos humanos en nuestro siglo, tengo que decirles que nuestro Señor Jesucristo ya lo detectó en su siglo, cuando comenzaba la era de los cristianos, así llamados. Nuestro Señor Jesucristo entró a ese lugar de este recaudador de impuestos cuando todo el mundo comenzó a tener discriminación, cuando todo el mundo comenzó a discriminar. Nuestro Señor Jesucristo trajo absoluta condición, trajo la manera de no discriminar a nadie, y Él se metió a la casa de alguien que no era querido, de alguien que no era aceptado, de alguien que en realidad fue a la casa de ese hombre llamado, en aquel entonces, llamado Leví. Y dice, y respondiendo Jesús, le dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, es un milagro que algún día tú y yo entendamos que Dios no va a hacer cosas que nosotros queramos o deseamos, sino que nuestro Señor va a hacer cosas que Él ha determinado hacerlas, y no cosas que tú o yo queremos. Y a eso, hermanos, ahí está el milagro. El milagro está en que tú y yo tenemos que estar abiertos a romper en nuestra vida toda discriminación. Eso ya es un milagro. Quizás ahora mismo tú digas en tus pensamientos: pero yo no discrimino a nadie. Bueno, escúchate hablar. ¿Qué hablaste la semana que pasó? ¿De quién hablaste la semana que pasó? Puede ser un gobernante, puede ser una persona política, puede ser algún familiar, algún amigo, etc. Y esa es la manera como nosotros usamos la discriminación, es decir, apartamos de nuestra vida o los separamos de nuestra vida. Eso es discriminación, que no tiene que ver solamente con una discriminación racial. No era la discriminación que tú puedas concebir con tu mente, sino que es una discriminación espiritual. ¿A quién tú le crees? ¿A quién tú oyes? ¿A qué persona tú le caes bien y a qué persona tú le caes mal? Eso es discriminación.
discriminación. A veces en el pueblo de Dios, a los creyentes, hay mucha discriminación porque algo tú te enteraste de que hicieron, o de que hacen, o de cómo viven. Y entonces tú empiezas a discriminarlas. Recuerden, la palabra discriminación viene de crimen. No es poca cosa. No es poca cosa. Tenemos que dar valor, peso a las palabras. Así como, pongo un ejemplo, si en este momento en tu hogar, en tu casa, pierdes una moneda de 1 centavo, ¿la buscarías? Qué gran pregunta, ¿verdad? O si pierdes en tu hogar, en tu casa, un billete de 20, 100 dólares, ¿lo buscarías? ¿Por qué? Porque das valor. Estás dando valor a las cosas. Y nosotros tenemos que empezar a dar valor a las palabras que decimos, que hablamos o que expresamos. Entonces, ¿de quién hablas bien y de quién hablas mal? Es una gran pregunta. ¿Qué personas y qué tipo de personas son aquellas que nosotros tenemos que saber que, aunque pueden estar desechados por todos los hombres, que a alguien Dios va a traer salvación? Para nosotros posiblemente las personas ya quedaron desechadas, anuladas, eliminadas, pero para Dios, que es grande en misericordia, puede alcanzarlas con su salvación, ¿verdad? Es decir, el Señor nos envió o nos dice que no debemos de discriminar a nadie. Peor aún, si esa persona tiene a Cristo, ya sea en menor o mayor cantidad. Tú no lo sabes, yo no lo sé. Peor aún, dice el Señor, si también no conocen al Señor. ¿Quién sabe que en su gracia, Dios infinita, pueda alcanzarlos con su salvación? Y esto no tiene que ser visto con mente humana. Nosotros no tenemos la mente humana, no somos seres humanos, sino que somos seres espirituales. Discriminar en términos de crimen espiritual. Y no es solamente que tú ahora vas a ver a todo el mundo bueno, no se trata de eso. No se trata de eso. Y tú vas a ser el bueno para todo el mundo, ni todo el mundo tampoco va a ser malo. No se trata de eso. Hablaba con alguien en estos días, decía, el mundo está lleno o es como un cementerio lleno de muertos. Así está el mundo, lleno de muertos. Y si nosotros no vemos a los muertos que necesitan resurrección, es posible que tengamos en nuestras reuniones a muchos muertos. Esto es para que tú y yo pensemos y reaccionemos. Los muertos deben estar afuera de nuestras reuniones. Pero como no vemos a los muertos, es posible que los muertos entren a nuestras reuniones y no nos damos cuenta de aquello. Es para reflexionar, ¿no es cierto? Entonces, decimos que esto no tiene que ser visto
con mente humana. Es un asunto de discernimiento. Y ese discernimiento viene a través de que Dios nos dé sabiduría. Por eso nos dio la mente de Cristo. Así que nuestro Señor Jesucristo no entró en las casas de todos los recaudadores de impuestos. Si usted mira la historia de Jesús, Él entró en ciertas casas de ciertos recaudadores de impuestos, no en todas las casas. Y eso es muy importante. Encontró entonces nuestro Señor Jesucristo a uno, entró, detectó el mal en su siglo que él vivía, y en ese momento habló la palabra. A eso el apóstol Pablo dice: oro para que se les abran los ojos de vuestro entendimiento, porque no es el lugar donde tú y yo pensamos. No es el lugar ni el momento en que tú y yo pensamos. Puede ser en cualquier lugar y en cualquier momento, solo que tenemos que tener los ojos bien abiertos. Es el lugar donde Dios ya ha determinado desde antes de la fundación del mundo. Esto es muy importante entender. Podemos entender con ejemplo cómo tiene que ir avanzando nuestro entendimiento y nuestra revelación de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de ser muy claros. Si no hay revelación por parte de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, todo lo que hagamos puede ser equivocado. Absolutamente todo. El apóstol Pablo, por ejemplo, en Hechos, cuando él comenzaba su ministerio, en Hechos capítulo 9 dice que iba camino a Damasco en un caballo. Y de pronto se cayó del caballo. Y el apóstol Pablo dice: Dios me apartó a mí, al apóstol Pablo, al Evangelio de Cristo, cuando me caí del caballo. Más adelante el apóstol Pablo sigue escribiendo y sigue teniendo mayor revelación, y él dice: Dios a mí me ha apartado desde el vientre de mi madre. Ahí fue cuando Dios me apartó. Y sigue el apóstol Pablo hablando y escribiendo sus cartas con mayor entendimiento, con mayor revelación del Señor, hasta que el apóstol Pablo se da cuenta y dice, por ejemplo, en el libro de Efesios capítulo 1, que todos, incluido él, fuimos llamados por Dios, apartados para Dios desde antes de la fundación del mundo. Entonces es muy importante entender, comprender el orden de los acontecimientos, y a nosotros nos corresponde ordenar todas las cosas, poner en orden todas las cosas. Y como buenos estudiantes que somos, ¿no es cierto?, sabemos que la Biblia es una reunión, un conjunto de libros que se agruparon de mayor a menor, de mayor volumen a menor volumen. Entonces tenemos, por ejemplo, el Pentateuco, tenemos, por ejemplo, los libros históricos, los proféticos, mayores, menores, y no son menores porque tienen menor importancia, ya que apenas tienen un capítulo, 3 capítulos, y los otros tienen 60 capítulos o más de 60 capítulos, sean más importantes que los otros. No, sino el volumen. Y fueron organizados de mayor a menor, no por la importancia, ni en orden cronológico. Pero a nosotros nos corresponde poner en orden
todas las cosas, poner en orden la cronología de cómo fueron los acontecimientos, para tener mayor entendimiento de las cosas. Así que la oración apostólica era que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento, que nos dé mayor sabiduría, mayor revelación en Él, para entender, conocer lo que ya Cristo nos ha entregado a cada uno de nosotros. Así que el apóstol Pablo, por ejemplo, le dijo al carcelero de Filipo, después de que aconteció un gran estruendo en la cárcel, para muchos milagro, para el hombre natural es un milagro que la cárcel comenzaba a temblar, las puertas comenzaron a abrirse, las cadenas del apóstol Pablo, que en aquel entonces estaba encarcelado, encadenado, se cayeron al piso. El carcelero, pensando, dijo: estos se escaparon, me voy a matar. Y el apóstol Pablo le dijo: no tengas ningún daño, aquí estamos. Pero es importante que tú me lleves a tu casa. Es muy importante, ¿eh? Porque claro, Hollywood va a filmar algún día la cárcel. ¿Dónde es que estuvo el apóstol San Pablo? ¿En qué cárcel? Sí, todavía existe. Pero todo eso sucedió para que tú y toda tu casa, escuchen, tú y toda tu casa sea salva. No hay tal que solamente la salvación es individual, solo para ti solito. Como hay una propaganda que dice: para ti solito, el dinero, la lotería, para ti solito, el descuento para ti solito. No, en Dios no hay para ti solito. Dios, el deseo es de que tú y toda tu casa, tú y toda tu ciudad, tú y todo tu barrio, tú y toda tu ciudad, tu nación, sean salvos. Ese es el deseo del Señor. Entonces, ese fue el milagro, de que la casa sea salva. El milagro no fue que temblara la cárcel, que temblaran las paredes, que las cadenas se caen al piso. El milagro fue una casa, fue alcanzar por la vida de Dios esa casa, y eso realmente es un milagro. Que no solamente la salvación llegue al carcelero de Filipo, sino que llegue a él y a toda su casa. Eso es un milagro. Usted ya puede empezar a orar por ese milagro. Señor, alcanza toda mi familia, alcanza toda mi barrio, alcanza toda, a través de una persona. Ese es el milagro. No es un milagro que tú vayas a una casa a visitar porque quieres. Eso puede ser algo lindo, o tal vez algo feo, que justo llegaste a la casa y la persona que está en la casa dijo: ya llegó. El hermano, la hermana, no estaba esperado, no estaba esperada, y llegó. Entonces puede ser algo lindo, porque alguien tal vez estaba necesitado, quería que alguien venga y lo visite, pues también algo feo. Si hay algo que ha corrompido muchas veces la relación entre los creyentes, son estas metidas en casa, anheladas y no anheladas, deseadas y no deseadas. Así que la palabra contienda viene de meterse en una tienda sin entendimiento espiritual. La palabra contienda viene de meterse en una tienda o una casa sin entendimiento espiritual. Cuando vamos de casa en casa sin entendimiento espiritual, sin un deseo de una construcción, simplemente vamos
para saber cómo está el hermano, la hermana, por qué ha venido, por qué no ha venido, etc. Es decir, no vamos con una construcción espiritual, tenemos que ir construyendo, como dijo el apóstol Pablo, somos colaboradores en la construcción. ¿Qué vamos a construir? ¿Qué estamos construyendo cuando vamos a una casa? Entonces, una contienda es meterse de tienda en tienda, meterse en casa de otros sin programar, sin tener un entendimiento. No es solamente de ir, porque tenemos que visitar, porque el pastor nos mandó a visitar, sino que tenemos que tener un entendimiento de que tenemos que construir algo. Esto es muy importante. Tenemos que construir algo. Y entonces significa que no debemos hacerlo. Bueno, todos estamos llamados a construir. ¿Qué estamos construyendo? Eso es tan importante, entender, comprender. ¿Cómo y qué estamos construyendo? Cuando soy una persona que me meto en cualquier lado, en cualquier casa, o permito que en mi casa se meta o se introduzca cualquier persona que no esté diseñado de Dios o en Dios, también cometemos un crimen en sentido al revés. Porque creamos relaciones y coyunturas o vínculos que no son espirituales. Y de eso nos habla también la palabra de Dios. Hay personas que se meten de casa en casa simplemente para criticar, para chismosear de algo o de alguien. Es decir, es en sentido contrario. Y Pablo de eso nos advierte. Me hace recordar una persona que justo iba de casa en casa y a mediodía, para que en la casa que tocaba le den de comer, por ejemplo. Y comenzaba a contar la vida del pastor, la vida de los hermanos, etc. Y tenía supuestamente a las personas bien informadas. Y lo que tenía era el chisme. Esto es en sentido contrario a la discriminación. Y ese tipo de personas son aquellas personas que frenan sistemáticamente el avance, el progreso del propósito eterno de Dios. Mas nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, no dejó de entrar a la casa. Entró a la casa de Leví, por ejemplo, y produjo algo. Rompió la discriminación. Vieron a Jesús entrando en la casa de un pecador, de un cobrador de impuestos, de un traidor. Estaban discriminándolo. Entonces rompió con el crimen de estar diciendo con nuestras mentes quién es bueno y quién no es bueno. Ese hombre no es bueno. Esa mujer no es buena. Ese hombre tal o cual es bueno o es malo. Así discriminamos a las personas en nuestra mente. Tal vez no lo decimos, pero estamos discriminando. Y en esto tenemos que hacer todos nosotros un gran y un profundo entendimiento espiritual. Un gran y profundo entendimiento espiritual. Por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 2, el Señor en el versículo 12 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, que es la discriminación, él es bueno, él es malo, él es mejor, él es peor, etc. Sino que el espíritu, hemos recibido el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dice en el versículo
14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para el hombre natural son locura, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Todas las cosas nosotros discernimos en el Espíritu. Por eso que Dios nos dé un profundo entendimiento espiritual de todo lo que estamos oyendo y hablando. Entonces, estamos hablando como generación demasiado en contra y a favor de cosas que solamente hablan las personas naturales o carnales. ¿De qué hablan las noticias? Y de eso nos pasamos hablando. ¿De qué hablan los periódicos? Y de eso nos pasamos hablando, ¿verdad? Entonces, como generación estamos muy metidos en estas cosas, a favor de cosas que solamente hablan las personas naturales, los gobernantes, los políticos, etc. Opinamos de cosas que las personas hablan, que son naturales. Hablamos de política, hablamos de personas, de deportes, de lo que nos gusta, de lo que no me gusta, eso es lo que hablamos. Y eso está trayendo serios problemas, amados hermanos. Eso simplemente frena a nuestra generación. Frena a nuestra generación de hombres, de varones y mujeres entendidos, comprendidos en esto de lo que estamos hablando. Así que, por lo tanto, pudiéramos estar hablando mal de algo que Dios quiere salvar. Pudiéramos estar hablando mal de alguien que Dios quiere salvar. Porque a nosotros no nos gusta. Porque a nosotros no nos parece. Porque a nosotros nos resulta malo. No bueno, sino malo. Entonces, que tú y yo lo reconozcamos por el Espíritu. Y cuando reconocemos que estamos actuando mal por el Espíritu, enseguida nos arrepintamos. Pidámosle perdón al Señor. Hermanos, eso ya es un milagro. ¿Escuchó? Eso ya es un milagro. ¿Por qué? Porque detenemos el avance del propósito eterno de Dios. Porque lo que tenemos en nuestro corazón, eso transmitimos a las personas. Recuerde que cada día, cada momento estamos transmitiendo lo que hablamos, lo que sentimos a otros. No solamente es para nosotros, sino que eso mismo lo transmitimos a otras personas. Entonces, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, luego más tarde entró a la casa de un tal Simón. Usted puede ver la historia de Jesús. Y dice que este hombre le rogó, le pidió para que fuese a su casa. Un milagro es algo que uno haga que no es para él. Eso es un milagro. Porque todas las cosas queremos para nosotros. Dios, haz un milagro con mi vida. Todo queremos para nosotros. Pero un milagro es algo que no es con él. No es con ella. Eso es un milagro. Esa es una buena obra que tú no vas a sacar ningún rédito personal. Que tú alguna vez no vas a venir a una reunión porque necesitas que algo pase en tu vida con alguien, sino que estás aquí porque tu vida puede ser determinante para el que está a tu lado.
o para el que vive a tu lado, o para el que está a tu lado en tu trabajo. Eso es un milagro ya. Tu vida puede colaborar para que otros también sean animados en la fe. Eso es un milagro. Y no es solamente para ti, sino para que otros también puedan ser alcanzados y puedan crecer en la fe de nuestro Señor Jesucristo, para que otros puedan ser fortalecidos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el problema por el cual tantos creyentes están desilusionados con los hombres es que Hollywood siempre te va a desilusionar, siempre. Mas el que ve con el Espíritu siempre estará en gozo, siempre estará en servicio, obrará con buenas obras siempre para otros. No hará discriminación de que yo me siento bien en tal lugar, con cual o tal persona. Siempre. Como dije en estos días, siempre debemos estar gozosos, siempre debemos estar sirviendo, siempre debemos estar en Cristo, preparados siempre. Hay muchas personas creyentes que no están preparados para nada. Los encuentran sin la preparación. Por ejemplo, reciben una llamada por teléfono y una mala noticia y se ponen devastados, a llorar, en crisis, porque no están preparados, no están en Cristo. Cuando van al médico y el médico le dice: señora, mire, el diagnóstico dice que usted tiene cáncer y va a morir, y comienzan a llorar, y comienzan a lamentarse, comienzan a quejarse, porque no están preparados, no se encuentran en Cristo. El apóstol Pablo dice: estad siempre preparados, y que el Señor, cuando venga, los encuentre en Cristo, los encuentre bien preparados, bien alertas, bien, no desanimados, sino animados en el Señor. Eso significa bien preparados en el Señor, en Cristo, ¿no? Entonces hay muchas personas que dicen: pero es que yo no estaba preparado para recibir tal noticia, una tal o trágica noticia, no estaba preparado. No es decir, nunca están preparados para nada, porque no están en Cristo. Sus pensamientos están en otras cosas, menos en el Señor. Así que dice la palabra del Señor: estar atentos para estar a donde Dios quiere estar, a través de su iglesia, a través de cada uno de nosotros. Recuerden algo importante: somos el cuerpo de Cristo. Es decir, debemos estar siempre preparados, sabiendo que Dios está en nosotros y con nosotros, y cualquier cosa puede suceder. En la casa de Simón dice que fue a comer. Se sentó a la mesa y una mujer pecadora lavó sus pies. Amados, ¿cuál fue el milagro? Jesús, entrando a la casa de Simón, y mientras estaba comiendo, una mujer pecadora entra a lavarle los pies. ¿Cuál es el milagro? Hollywood, la mente natural, ve a la mujer llorando a los pies del Señor. Eso es lo que se ve. Ustedes lo que ven en la Biblia, ¿no? A la mujer llorando a los pies del Señor. No es poca cosa, sino que es un cuadro conmovedor. Algunos han hecho un cuadro sobre esto, han escrito sobre esto, y solamente el poder ver aquel cuadro, aquella escena, conmueve a las personas. Pero el milagro
es otro. ¿Cuál es el milagro? Encontrarse con gente que se arrepienta por solo percibir la presencia de Dios. Eso es un milagro. El solo percibir la presencia del Señor. Eso ya es un milagro. Que no estaba el consejo, que no estaba el ánimo, sino que deberían, cuando la gente siente la presencia de Dios, de arrepentirse, porque Dios está allí. Es que si uno sigue la cadena de esto, amados hermanos, una cosa desata otra cosa. Y vamos a ver cómo una reacción en cadena se da en este caso. Yo recobro el gozo de Dios, ¿verdad? La generación había perdido el gozo, había perdido el servicio. Entonces viene esto en una progresión, viene en una cadena de acontecimientos, viene el gozo recuperado, la gente siempre gozosa tiene tiempo para servir. Recuerde eso, la gente que no tiene gozo nunca tiene tiempo para servir, siempre estará ocupado en muchas cosas, menos en servir, porque no tiene gozo. O sirve solamente porque alguien lo exige, alguien le manda, alguien le ordena, alguien está atrás empujándole, etcétera. Solamente aquí sirve y no tienen gozo. Pero cuando hay gozo, entonces hay tiempo para servir. El que tiene tiempo para servir buscará a alguien para ayudarle a crecer en la fe. Mire cómo se encadena esto. Gozo permanente, servicio permanente, y una persona que tiene ese gozo y tiene ese servicio buscará a gente siempre para ayudarle a crecer en la fe. Es una cadena de milagros que se da en la vida de cada persona a diario. Muchos piensan que los milagros solamente cuando Dios hace un milagro, la persona sana, libera, entonces un milagro. No, eso es un milagro. El gozo en una generación, el servicio en una generación, y que esta generación busque a personas para ayudarles a crecer en la fe. Si ayudo a alguien en mi camino de la fe, amados hermanos, Dios también a mí me va a ayudar, a mí también me va a dar ese discernimiento para estar en el lugar correcto, no en el lugar donde yo quiero estar. Es que a mí me gusta, es que yo quisiera, es que yo, sino donde Dios quiere que estemos, no el lugar donde tú quieres estar. Amados, estas cosas es muy importante que entendamos. Los males de este siglo impiden ver los milagros que Dios está realizando, haciendo en su iglesia, a través de su iglesia. Y siempre los milagros como mira a Hollywood, como mira al hombre natural, pero nosotros tenemos que ver tras de eso lo eterno, lo que queda, lo que trasciende. Eso es un milagro. Que nuestra generación pueda recuperar el gozo, que nuestra generación pueda recuperar el servicio, que nuestra generación pueda recuperar el deseo de buscar a personas para ayudarles a crecer, a fortalecer esa fe en el Señor Jesucristo. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo y esta hora. Permite que tu Santo Espíritu
pueda ayudarnos a entender estas verdades, estas cosas, que nuestros ojos y nuestro entendimiento sean abiertos, para que cada día podamos entender, comprender lo que ya Cristo ha hecho por nosotros y lo que nos ha dado a cada uno de nosotros, y que podamos ponerla en obra, en práctica, lo que el Señor nos ha dado. Te lo pedimos y rogamos en el Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amados, queremos invitarlos a cada uno de ustedes a también los días sábados a partir de las 7 de la mañana, estamos reunidos acá, y también los domingos a partir de las 9:30 de la mañana. Los esperamos, especialmente a los que viven en Quito. Si eres fuera de la ciudad, conéctate a los días miércoles a partir de las 6:30 de la tarde, los días sábados a las 7 de la mañana y los domingos a las 9:30 de la mañana. Gracia y paz sean dadas a cada uno de ustedes. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios sin comparación.